Hola nuevamente con ustedes y ahora quiero aprovechar este momento para decirle que me he centrado en la lectura del Corán y por lo menos lo leí todo satisfactoriamente. ¿Y por qué lo hice? Porque con este video y con otros videos y con lo que se ha hecho en torno a lo que se viene para la unidad, los musulmanes serán aquellas personas que se identifican con esta religión quienes van a estar fundamentalmente al final de los tiempos enfrentando el día de la ira de Dios. Y por eso me he tomado el trabajo de leer el Corán para hablar referente a algunas cosas. Por ejemplo, mirando algunos documentos que hablan sobre el Corán de algunos autores, en general ellos hablan de que el Corán habla de ciencia, sin embargo no son específicos al respecto. Simplemente mencionan cosas como que está la creación, que se pudieron acercar las cosas, que el agua, que las nubes, que el cielo, que el magnetismo, pero no son concretos en lo que se narra. Mientras que nosotros en el documento bíblico, sí, aquí resaltaban de color rojo, están algunos de los documentos relacionados con la Biblia y que pertenecen a lo que el Corán también se apoya para sustentar que efectivamente la Biblia sí tiene mucho conocimiento. Ahora es importante denotar que para poder creer en alguien pues hay que conocerlo, y pues sin duda la única forma de conocer al Padre es a través del documento bíblico, porque de alguna manera también el Corán podría invitarnos a conocerlo. Sin embargo, el Corán tiene muchos los alayas que están dentro de los suras que están relatados muy similares a lo que está, como se documenta el libro de Proverbios, por ejemplo. Son mensajes muy cortos y que pues fundamentalmente están enfocados en la forma como nos están llamando la atención sobre nuestro comportamiento de los seres humanos. Mientras que por ejemplo en el Corán se habla de que ellos son, en el documento escrito los consejos son directos y no son repetitivos. Nosotros encontramos que en el documento bíblico hay documentos que son repetitivos, sobre todo en los evangelios. Sin embargo, aquí en este video titulado Múltiples eventos en el libro de la verdad, vemos que en una sola narrativa, en un párrafo, explicamos cómo varias de las cosas que se narran ahí tienen una metáfora, un símil con muchos aspectos que se pueden encontrar en la cotidianidad y en el mismo documento bíblico. Igualmente vemos que en el Corán, pues, por ejemplo, no se exaltan las cosas bonitas de la vida, simplemente se enfocan fundamentalmente en advertir a la gente acerca de la desviación del comportamiento y por qué debe enderezarse ese camino, ¿verdad? Por supuesto, ellos también dicen que el Corán no se contradice y tienen completamente la razón. El Corán no se contradice, pero fundamentalmente porque el Corán está muy soportado casi que en un 80-90% en la Torá, o sea, los primeros 5 libros del documento bíblico del Antiguo Testamento, los Evangelios y los Salmos. Luego, por supuesto, sí, y ellos incluso lo narran aquí en estos documentos que se relacionan en estos versículos, capítulos o los suras, que como lo llaman ellos, se narra que el documento bíblico lo tiene todo, pues, por supuesto, y el Corán también, pues, porque básicamente todo es del documento bíblico que fue soportado 6 siglos después de que se había escrito todo el documento bíblico como tal. Volvemos a lo mismo, nuevamente decimos que el Corán habla sobre ciencia, pero no lo especifica como tal. Como ustedes ven aquí a través de este canal, nosotros sí tenemos relacionados varios eventos narrados en el documento bíblico en donde se explica la ciencia como está presente. Por ejemplo, este video titulado Los tesoros matemáticos parte 3 se habla de cómo las olas son detenidas por la playa para que no entren a mar adentro. En ese documento de sexualidad, desorden y entropía también se habla del documento bíblico, cómo nos explica acerca de la segunda ley de la termodinámica. En este libro de Biblia y Ciencia, en este video también se habla de cómo la física hace parte de ese conocimiento explícito que hace el Padre a través del documento bíblico. Es decir, aquí en el documento bíblico sí somos concretos en narrar dónde está, y dentro del documento bíblico cómo se explica la ciencia. Igualmente en la Sura 61 nos habla de que los creyentes se cuestionan, ¿por qué decir lo que no hacéis? Sin embargo, vemos que cuando el Corán reconoce el Torá, el Evangelio y los Salmos,
es decir, parte del Antiguo Testamento, también está reconoce a Jesús, y por supuesto está reconociendo también completamente el Antiguo Testamento, no los primeros 5 libros. ¿Por qué? Porque Jesús sí vino a vivir todo el Antiguo Testamento. De hecho, en muchos pasajes de los evangelios se habla de las cosas que se predicen en el libro de Daniel, o en el libro de Deuteronomio, o en los libros de Jeremías o de Ezequiel. Jesús también lo dijo. Entonces, el hecho de que no se soporten y critiquen por alguna manera al Antiguo Testamento no es tan cierto, porque si reconocen a Jesús, Jesús vivió todo ese Antiguo Testamento y el Nuevo. E igualmente, pues se habla de la importancia del Padre, ¿no? Y se dice que él mandó precisamente al arcángel Gabriel para hablarle, para que se consolidara lo que es el Corán. Sin embargo, la pregunta que puede surgir aquí es que ¿por qué el Corán, 6 siglos después de que se haya escrito el documento bíblico, el Padre tenía que ver a otra persona para colocarnos unas notas aclaratorias acerca de cómo debería ser el comportamiento nuestro? Si ya lo había hecho, ya estaba plasmado a través del Antiguo Testamento, de los Evangelios, de los Salmos. Luego, sí, aquí con argumentos teóricos, considero que ya hay algunos aspectos claves en los cuales sí podremos hacer una crítica sobre el Corán. Muchas gracias.